estamos y aquí continuamos en CN23 con ideas propias, después de un primer bloque ya metiéndonos de lleno en la elección en la ciudad de Buenos Aires. Es turno de pasar a otros temas de agenda. Ya vamos con la definición de candidatura, pero Carlos Heller acaba de bajarse del avión prácticamente de Francia en la actividad de la comisión bicameral que investiga qué tan sistemático y de qué manera efectivamente se fuga dinero y se lava dinero en la Argentina. Y en el mundo. Y en el mundo. Bueno, un gran consuelo. No, ¿sabes? No. Es un tema y empiezo por ahí, porque nosotros hemos escuchado hasta el cansancio a los economistas neoliberales decir que la plata se va de la Argentina porque no hay confianza. Entonces habría que preguntarles por qué se va de Francia. De Italia. De Italia. De Grecia. Y de Estados Unidos. Claro. Porque resulta que hoy el tema se está discutiendo en el mundo entero y está claro que es un fenómeno global que tiene que ver con la corrupción, con el tráfico de drogas, con todos los ilícitos que se te ocurran y además con la falta de vocación de pagar impuestos que tienen los grandes grupos económicos y que recurren a estas plataformas creadas para delinquir que les permiten evadir impuestos y eludir el blanqueo de el origen de sus fondos. De eso se trata. Vos tiraste un dato en la semana que alguna de estas organizaciones, alguna de estas entidades, ni siquiera les importa que el negocio habilitado, ilegal, le vaya bien. No es un problema. Claro. Apuestan a lo otro. Claro. Y en las reuniones que tuvimos con estos señores y señoras, que no sé llamarlos arrepentidos o qué, porque en definitiva son exfuncionarios de estos bancos que por alguna razón han decidido denunciar o contar determinadas cosas. Falciani, por ejemplo, decía ayer que el HSBC en muchos lugares tiene sucursales con muchísimo personal y no gana plata. Es decir, que está claro que gana plata con otro negocio. Claro. Dice, porque cuando uno mira los balances, son sucursales que a lo sumo empatan. Y uno ve y hay 120, 150 funcionarios. Y fue muy interesante, sobre todo la descripción que ellos hicieron, porque habría que prestarle atención después a cosas que nos suceden cotidianamente. Ambos, tanto Guibau como Falciani, dijeron que los bancos en los que ellos trabajaban tienen montadas estructuras de captación de potenciales clientes que, por ejemplo, se concretan a través de grandes eventos deportivos, culturales, musicales, donde estas entidades suelen sponsorizar esos eventos, a los que se invita a gente con fortunas reconocidas o posibles candidatos, y donde especialistas establecen los primeros vínculos para ver si hay posibilidad de interesarlos en fugar, en lavar, en llevárselo. Así como te lo cuento. Ellos lo relataban con una naturalidad absoluta, digamos, que desde adentro, tienen equipos de te gente invitan a un evento para convencerte de que te conviene fugar y con ellos. O para contactarte y hacerte amigo y a ver si el tipo no te pregunta y dice, sí, yo casualmente me sobran unos sí, yo le puedo decir cómo se hace, tengo un amigo. Es todo una obscenidad absoluta. Brutal, ¿no? Bueno, claro, y Falciani dijo en un momento algo que lo dijo de una manera ingeniosa. Dijo, en definitiva, esto es así, miren, hay un autobús en el que entran 80 personas. Dijo, y esas 80 personas que van adentro de un autobús, para verlo gráficamente, tienen tanta riqueza como 3.500 millones de personas. Si no se ataca eso, dice, este tema no tiene solución. Creo que es el enfoque de fondo de la cuestión. Y hay otro costado en todo esto de fuga de divisas y de evasión de impuestos, que tiene que ver con este debate que venimos teniendo aquí en todas partes, incluso hace unos minutos, sobre el rol del Estado. Porque el Estado puede jugar un rol
si la riqueza que se genera en el país por los trabajadores, por los profesionales, por los propios empresarios, queda en el país. El Estado puede jugar un rol social si las grandes corporaciones tributan impuestos y con eso el Estado puede desplegar políticas sociales, de forma tal que este es un modo de vaciar al Estado de facto, de hecho, y además de quedarse con la riqueza de esos grupos económicos, ¿no? Vos hablaste de obscenidad. Estos datos indudablemente son obscenos, que no es simplemente fuera de la escena, sino que lastiman la dignidad humana. Simplemente traigo a colación la reciente encíclica del Papa, que creo que aporta a la batalla cultural contemporánea. Muy interesante, hay que leerla. Ayer salieron comentarios. Habla concretamente de que el mercado despiadado Tal cual. genera la mayoría de los problemas que tiene la humanidad. Lo hace a partir del tema del medio ambiente y dice cómo las políticas de mercado no tienen en cuenta justamente los cuidados. Y habla... Dice, tal vez haya que ir un poco más despacio, a todos nos gusta la técnica, nos gusta, pero cuando esto va tan en contra finalmente de las necesidades de la población y tan a favor del negocio, pareciera que hay que parar y revisar un poco. Ya vamos a pasar a otro tema, pero ¿cómo sigue el trabajo de la bicameral? Bueno, la bicameral está juntando elementos. En las próximas semanas tenemos previsto citar a, no sé si a todos o a algunos de los bancos, que el otro arrepentido, el arrepentido argentino, Arbizu, mencionó cuando prestó declaración ante la Comisión Bicameral. Exacto, sí, pero él nombró una cantidad de bancos que... todos, que tienen el mismo tipo de actividad. Incluso lo dice desde su propio relato, donde él cuenta que ahora estaba en el Morgan, pero antes había estado en el Citi, antes había estado en el Deutsche y no sé dónde más, y en todos había hecho el mismo trabajo. Es decir, que efectivamente hay estas plataformas globales montadas para facilitar la evasión, la fuga, los ilícitos en definitiva. Pareciera no ser una anomalía, más bien pareciera ser la esencia del capitalismo. Claro, no es una anomalía para nada, por eso la magnitud que tiene, ¿cómo va a ser una anomalía? Ahora, ¿se puede resolver localmente? No. Se puede mitigar localmente. Esto requiere, acá tiene que aparecer el G20, la Organización Mundial de Comercio, es decir, las grandes organizaciones que el mundo se ha dado, las propias Naciones Unidas. Como con los buitres. Claro, como el tema de los buitres. Atacando el fondo. Ahora, se van a animar porque para atacar los paraísos fiscales, por ejemplo, habría que empezar por Delaware. Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Y vuelvo con el dato, 800.000 personas viven en Delaware y hay 850.000 empresas registradas. Entonces, viven la caridad, todos muy juntos. La caridad viene, no, y son todos empresarios, hasta los chicos. La caridad bien entendida empieza por casa. Obama dijo, es una inmoralidad, dijo, ¿cómo fue que dijo cuando hablaba del tema de Caimán? Dijo, en Caimán hay un edificio que o es el edificio más grande del mundo o es la mayor defraudación fiscal de la historia, porque en una sola dirección están registradas 12.000 empresas. Ahora, él lo tiene en casa. Claro. Él lo tiene en casa. Es en su país de la Claro, y por otro lado, Londres, por otro lado, todas estas Bermuda, Caimán, etcétera, son territorios de los países centrales. Así que... Son islotes artificiales. Claro. Bueno, nos metemos entonces, ahora sí, en la definición que tiene un punto cúlmine mañana sábado a las 24, a las 0 hora del domingo, si ustedes quieren. Allí tienen que estar inscritos todos los candidatos. Pero el hecho político que efectivamente estructuró este momento electoral fue este que vamos a compartir a continuación. Me pareció muy importante conocer la opinión de la presidenta con respecto a mi voluntad de integrarlo a un hombre que viene de las bases fundacionales de todos estos años, no solamente en el periodo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, sino también de una trayectoria en Santa Cruz y una historia también de militante y de hombre de un gran compromiso y una reconocida
capacidad Perdón, ¿de profesional. quién está hablando, habla, Scioli? gobernador? No está. ¿Su vice va a ser De Máximo Carlos Kirchner? Zanini. ¿Está diciendo que va a ser Máximo? De Carlos Zanini estoy hablando, Ah. que en este contexto es una manera de dar certidumbre, de dar la tranquilidad, la confianza a tantos sectores que están integrados en el Frente para la Victoria con respecto a una persona que es de manera incuestionable comprometido, como lo soy yo, en estas políticas, en este rumbo del país y con estas ideas. La forma de cómo se dio la noticia o la decisión es parte seguramente de la propia decisión. Pero me llama la atención lo vuelvo a escuchar. Scioli es muy claro, ¿no? Dice, para dar certidumbre, para dar tranquilidad. Es que es difícil agregar. En realidad hay que decir que Scioli lo dijo muy bien. Para dar certidumbre, para dar tranquilidad, en el sentido de que el proyecto va a mantener el rumbo y que va a avanzar hacia su profundización. Nosotros hemos dicho más de una vez que Daniel Scioli, nadie le podía negar la pertenencia a este espacio, pero que al mismo tiempo nos generaba un nivel de duda de su compromiso y voluntad hacia la continuidad y la profundización. Y yo no me voy a desdecir de eso, pero indudablemente la composición de la fórmula y hacerlo con alguien que yo podría decir es el ADN del kirchnerismo, porque Zanini empezó como secretario legal y técnico, creo que de la Municipalidad de Río Gallegos, y ocupó diversos cargos, es decir, que no es solo que estuvo estos 12 años, viene de la génesis de este proyecto. Es como alentador en el sentido de que se va a continuar. Y yo le decía hoy a los muchachos, antes de venir para acá, que lo escuché o leí a Scioli esta tarde haciendo una declaración, decía, vamos a garantizar la continuidad de todo lo que se hizo y vamos a trabajar para hacer lo que falta. Y yo decía, qué bueno, porque se parece tanto a aquella consigna que nosotros utilizamos cuando lanzamos la candidatura en el 2009, que era por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Así que nos parece que es una buena noticia. Además, desde el punto de vista de los contenidos de este gobierno y de todo el cuerpo jurídico de estos años, Zanini, todos sabemos y conocemos la propia opinión pública que las grandes transformaciones jurídicas, los hechos económico-políticos más trascendentales tuvieron una fuerte impronta del propio Zanini, YPF, todo lo que tiene que ver con los fondos jurídicos, todo lo más radicalizado, digamos, participó activamente lo más en cada ligado al Néstor cristinismo, digamos, que de alguna manera nosotros decíamos, en la perspectiva del nuevo gobierno lo esencial es que sea lo más parecido a Néstor y Cristina. Scioli no es parecido a Néstor, Zanini no es parecido a Néstor y Cristina, sino que es Néstor y Cristina por la historia, la génesis que explicaba Carlos. Edgardo. Sí, yo creo que hay que subrayar una vez más que de ninguna manera estamos en el fin de ciclo del proceso iniciado el 25 de mayo del año 2003, porque la capacidad de generar iniciativas políticas de este gobierno es permanente. Esta misma semana la presidenta anunció que va a mandar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer 2 veces por año el aumento de la asignación universal por hijo. Es decir, que se convierte en una política de Estado más allá del gobierno de turno en cada circunstancia. Ahora, sí. Y claro, y la designación entonces de Scioli, que indudablemente de los candidatos, perdón, sí, yo también me confundí. de Scioli junto con Zanini, porque Scioli indudablemente es el que mide más en las encuestas. Entonces ahí hay una cuota de pragmatismo que tiene mucho que ver con la cultura peronista de construir el poder. Y Zanini es, como se dijo acá, del núcleo estrictamente duro del kirchnerismo. Es una combinación muy interesante que habla de la continuidad de un proyecto que es un proyecto transformador indudablemente. ¿Qué tipo de ejercicio presidencial se está construyendo si efectivamente Scioli es electo presidente? Voy a explicarme un poco más. La necesidad de un vicepresidente que efectivamente no cumple el rol que han cumplido otros, sino que activamente participe en la dirección de las políticas de Estado, pero también garantizar con Scioli la mayor diferencia en votos
para que en las cámaras haya también una defensa de los proyectos, Ese es una otro juventud militante, pero pensemos en, a ver, ¿cómo explicarlo? Cierta autonomía de decisión que han tenido tanto Néstor como Cristina, donde efectivamente el ejercicio de lo presidencial ha estado en su propia mano. En el momento que Néstor decide tomar el mando, el bastón de mando de otra manera. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Yo también estoy elaborando mi propio razonamiento. ¿Qué tipo de ejercicio presidencial con un hombre que efectivamente sabe y dice de sí mismo, bueno, acá tienen a alguien que va a garantizar lo que yo haga? Sí, a ver, sin hacer futurología, porque Hay que jugar el partido claro, también, ¿no? a mí me cuesta imaginar a Zanini convertido en el presidente del Senado. Yo imagino un acuerdo político de otra magnitud donde el vicepresidente comparta el Poder Ejecutivo, no sé ni cómo, y lo estoy diciendo por la mía y por la libre absolutamente, pero yo creo que la impronta de lo que Zanini ha aportado en estos 12 años, como decía Juan Carlos, en la elaboración de los grandes temas que le han dado contenido a este proyecto, es algo que debería tener una manera de continuar hacia adelante. Es decir, no es solo la campanita del Senado presidir. Yo creo que hay otra cosa ahí por delante, que es una construcción tal vez de un modelo de gestión diferente, un poco más compartido, pero es mi imaginación. Hay que pura. tratar de imaginar eso, porque volviendo a tu inquietud, tenemos que asumir plenamente que Scioli no es Cristina y Scioli no es Néstor, porque la historia es así y los seres humanos y los políticos no se repiten, y este es un caso claro. En todo caso, lo que estamos discutiendo es la conjunción Scioli-Zanini, más los otros elementos que vos dijiste, la movilización popular, la dinámica de una fuerza juvenil que tiene que intervenir y ser más protagonista, conceptos ideológicos que yo diría, consolidaron a lo largo de estos 12 años en la propia opinión pública, todo lo que se avanzó, que es muy difícil retroceder desde ese punto de vista, o sea, hay una consolidación de un proyecto que ahora esta nueva dupla tendrá que desplegar con otras condiciones. Y habrá que ver cómo continúa, bajo qué formas, el liderazgo indiscutible de Cristina en todo este proceso. No parece estar en discusión. Claro. No. Lo que Pero también decir, está claro... ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Claro. De liderazgo y de qué político, forma, sí. claro. Pero lo que está claro, yo digo, haciendo un rápido repaso y tomando algo que dijo recién Edgardo, ni Pato Rengo ni fin de ciclo, Claro. que es la primera gran novedad. Ni dólar a 20 pesos, ni reservas del Banco Central desaparecidas. Toda esa descripción apocalíptica con la que el entramado opositor pensaba llegar, es decir, un Frente para la Victoria desangrándose con la salida de referentes caudillos locales, intendentes, gobernadores, etcétera, una situación económica caótica. El Banco Mundial acaba de corregir al crecimiento las perspectivas de la Argentina en el medio de una crisis regional, dándole al mismo tiempo a Brasil hacia abajo. Es decir, le empeoró el pronóstico a Brasil y se lo aumentó a la Argentina, el Banco Mundial. Entonces, efectivamente, vamos a un escenario electoral absolutamente distinto del que todos estos gurúes imaginaron, y no solo imaginaron, sino que con sus acciones trataron de construir. En estos días yo recordaba una frase de Jorge Rivas, del diputado Jorge Rivas, cuando dijo que lo que más le gusta del kirchnerismo son los enemigos que tiene. Y por estos días, Elisa Carrió dijo que estamos viviendo desde el 2003 una dictadura estalinista. Sí. Menos mal que lo dijo para que nos diéramos cuenta. Y que ahora Zanini era el principal referente del estalinismo, sí. Hay una cuestión central que siempre nos preocupó, porque lo valoramos como una cuestión política excluyente, estratégica, que es el tema de la posición internacional, la ubicación en el mundo de la Argentina, la patria grande, lo latinoamericano, que se consolidó mucho con Kirchner con Néstor y Cristina. Creo que la venida de Zanini nos tranquiliza, yo diría, en la perspectiva de que se sostenga la misma política exterior del país, porque francamente si no,
muchos teníamos una preocupación en ese sentido. Una breve referencia, yo sé que va a ser un episodio seguramente quizá menor o poco recordado en los próximos tiempos, o quizá meramente decorativo, pero Randazzo tomó una decisión difícil y se lo ha criticado muchísimo en este tiempo. Mi pregunta no es tanto analizar su postura, sino cuánto margen hay para discutir en el marco de lo que recién Edgardo decía, ciertas pragmáticas de la construcción de poder, ciertas pragmáticas del momento electoral, para efectivamente hacer una combinación de coherencia con cosas que ya había manifestado y al mismo tiempo, bueno, evidentemente no aceptar cosas que le habían sugerido, ¿no? A mí, la verdad, que me parece que fue lo único que podía hacer Randazzo. Es decir, Randazzo estuvo diciendo en el último año, cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo, que él era candidato a presidente o se iba para la casa. Sí, sí, y esto que hoy le pegan o lo critican de que no aceptó el pedido de ir a la provincia, es una de las visiones. La otra es que revaloriza el sentido de la conducta de un político, que si se compromete públicamente a algo lo cumple. Porque en definitiva no es un puesto menor, y Randazzo, candidato a gobernador, tenía enormes chances de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos. Así que yo creo que lo que hizo habla bien de él, en el sentido, aunque va a pagar altos costos, pero creo que lo reivindica desde el punto de vista de que la palabra vale. Y esto en estos tiempos es un valor que no es despreciable. Ahora, yo para usar una palabra que usa frecuentemente Carlos voy a agregar un matiz, porque la fórmula nacional, Scioli-Zanini, si hubiera estado complementada con Randazzo candidato, no precandidato, sino el candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires a gobernador, sería el gol de media cancha. Sí. Sí, pero hay una tensión. Yo coincido, tengo una inclinación, coincido con el enfoque de Carlos, ¿no? Que inevitablemente se genera una tensión entre el compromiso público que hace el político, para decirlo en términos genéricos, no tanto específicamente en el caso de Randazzo, un compromiso con la opinión pública, con su pueblo, que viene insistiendo que yo no voy a admitir otro cargo que el de presidente, y luego lo cumple. Y hay una tensión con otro elemento importante de la política, que es que todos somos parte de un proyecto político, en este caso o en otro, y cierto es que como parte de un proyecto político uno tiene que estar siempre dispuesto a hacer un aporte a ese proyecto político. Sí. Por lo tanto es una tensión. Pero en la especulación, vos fíjate. No fuimos, No fuimos. No, pero sí. No, yo digo, en la especulación... En realidad a él le convenía mucho más ser candidato a gobernador que ir a unas PASO con Scioli por la presidencia, si se trataba de especular. Aspiración. Claro. Así que creo que hay que verlo con esa óptica. Gracias por la charla de esta noche y feliz Día de la Bandera. Ya andamos igualmente por esos minutos. Y feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre feliz también. Día del Padre para todos Así los es, padres. aquí los muchachos saludan también. Bueno, los que son y los que están por ser. Y los que están por ser. Que la pasen muy bien, que tengan muy lindo fin de semana. Ojalá la hayan pasado también como nosotros, disfrutando la charla política del cierre de la semana aquí por CN23 con Ideas Propias. Hasta la próxima semana. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com, registrate y ganá.